Diferente es esto, lo que habíamos analizado en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Aquí, cuando la asíntota horizontal me da i igual a 0, es allí donde yo ya puedo deducir que no voy a tener raíz. No hay raíz. Y por otro lado, cuando la asíntota vertical me da x igual a 0, no tengo ordenada el origen. ¿Sí? Que es lo que nos sucede con la función racional estándar. ¿Lo ven a eso? Entonces, cuando acá en el gráfico es fácil, lo vemos, pero cuando nosotros vamos a resolver una función racional y en el momento de hacer todos los cálculos necesarios, a ustedes les da que la asíntota horizontal es igual a 0, allí inmediatamente ustedes van a poder analizar que no van a tener raíz, porque por aquí justamente esa ecuación igual a 0 es justamente una recta horizontal que coincide con el eje X. Entonces, al coincidir con el eje X, esa asíntota horizontal, allí no voy a tener raíz. ¿Sí? Por ejemplo, acá esta. ¿Ven? Yo aquí tengo asíntota horizontal igual a 0. Por lo tanto, yo ya sé de antemano que no voy a tener raíz. ¿Lo ven a eso? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? ¿Se comprende? Ujú, Y cuando ustedes hacen un cálculo y les da que, por ejemplo, hacen el cálculo de la función y les dice que la asíntota, perdón, vertical es x igual a 1. Entonces, como a mí me dio un valor distinto de 0, es allí donde yo sé que voy a tener ordenada el origen. Entonces, por eso esta función, por ejemplo, tiene como asíntota vertical x igual a 1. Por lo tanto, aquí yo tengo mi ordenada al origen. ¿Lo ven a eso? Sobre todo cuando hacen los cálculos. Ustedes ya pueden de antemano saber si van a tener, oye, ¿a dónde me metí? Si van a tener ordenada el origen o raíz. Esperen que no sé dónde clic. Acá, ahí llegué. ¿Lo ven a ese tipo de información? Las personas que se están uniendo ahora al encuentro, ¿tienen alguna duda con lo que es función racional? ¿Hay algo que les cueste comprender, que no lo vean, que no lo puedan analizar desde el gráfico, que no lo puedan graficar, que, bueno, no sé, los inconvenientes que puedan llegar a tener? ¿Van bien con la función racional? ¿Alguien tiene problemas con el dominio, con la imagen, con la ordenada, la raíz, las asíntotas, la hipérbola en sí? ¿Alguien tiene alguna duda con todo eso? Profe, ahí le enviaron un mensaje en el chat. A ver qué pasó. Ah, a ver.
Bien, ¿qué parte no entendés del tema en cuanto a función racional? Hola, profe. Hola. No, en general se me dificulta todo el tema, no entiendo nada. Tengo que volver a ver los videos que mandó la plataforma a ver si la puedo entender y eso. Bueno, acordate que cuando comenzamos viendo función racional, empezamos por los gráficos, ¿sí? Toda función racional tiene esta fórmula de hipérbola. Viste que la cuadrática tenía la fórmula de parábola. ¿Te acordás de la cuadrática? Sí, profe. Sí, sí. Bien, y lo que es la función lineal era una recta, Claro. ¿viste? Y la parábola es la función cuadrática. Bueno, la función racional ahora tiene esta forma que estamos viendo acá. Esas curvas azules corresponden a lo que es la función racional. Tiene ese formato. Acá está la estandarizada, la que te estoy acá señalando en el Word. Esta es la estandarizada, es decir, la elemental. De aquí de esta parten las demás. ¿Lo ves a eso? ¿A las curvas? Sí, profe. Bueno, entonces toda función racional tiene esa forma. Entonces, esta es la estandarizada, por ejemplo. Acá tenemos esta, ¿ves que aparecen nuevamente las curvas pero desplazadas? Justamente porque la función cambia. Claro, Pero esa línea, aparece eso que aparece en el medio, entre esas, ¿serían las asíntotas? Lo que las es esa. asíntotas. Todo lo que es recta vertical y recta horizontal con líneas punteadas son asíntotas, Claro. Y eso lo ¿sí? saco haciendo el cálculo, ¿no? De ahí es como Y, función cuadrática, algo así. exacto, haciendo cálculos sacás las asíntotas. Perfecto. Y si no, las sacás desde el gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Que acá en este gráfico tenemos las líneas punteadas. ¿Las ves? Sí. Esas líneas punteadas son las asíntotas. La asíntota vertical es la línea punteada que está en forma vertical. Esta, x igual a -2. Ujú. Y la línea punteada que está en forma horizontal es la asíntota horizontal. Por eso se llama horizontal, porque es una recta horizontal, que está punteada. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el gráfico que vemos acá, el estándar? Que no tiene las líneas punteadas. ¿Sí? No las tiene en este caso porque sus asíntotas, la horizontal y la vertical, coinciden directamente con los ejes, con el eje Y, con el eje X. ¿Sí? Claro, o sea, en caso de que coincida, directamente eso no se hace, las asíntotas no se ponen. Claro, tal vez podés expresar con un colorcito, si estás en tu hoja, podés expresar con un color y allí colocar una línea punteada que coincida con el eje Y una línea punteada que coincida con el eje X. Ok, ¿Sí? Pero si sí, vos sí, no lo colocas, no pasa nada, porque estás diciendo que allí está la asíntota. Por el hecho de que la función se está acercando mucho al eje X o se está acercando mucho al eje Y. ¿No ves? sí, profe, ¿Qué ahí sucede está, con este gráfico? ¿Ves? Acá claro, tenemos la asíntota vertical, pero la asíntota horizontal no está justamente marcada con la línea punteada, sino que en este caso coincide con el eje X. claro, Entonces, lo que hicimos con tus compañeros en todas las clases anteriores es construir la función racional, irla construyendo paso a paso, la asíntota vertical, la asíntota horizontal, los puntos para poder determinar en dónde van a estar estas ramas, ¿sí? claro. Pero la racional tiene esta forma, o sea, no vas a encontrar otra forma de racional, sobre todo las racionales que estamos viendo nosotros, que son justamente dos polinomios simples, ¿sí? Tenemos dos polinomios de grado 1. ¿Ves? Estas son funciones racionales. Dos polinomios, ¿por qué? Porque dijimos que la función racional está conformada por
el cociente, ¿sí? La división, entre dos polinomios. En el numerador tengo a x más 1 y en el denominador tengo a x más 2. Entonces tengo un cociente entre dos polinomios. Entonces siempre va a ser de esta forma las funciones racionales que nosotros vamos a abordar. Porque hay otras racionales que son un poco más complejas, pero que están elevados al cuadrado y demás. Nosotros vamos a ver estas, las que están elevadas a la 1. X a la 1. ¿Sí? Entonces allí es donde siempre vamos a encontrar polinomios simples. O tal vez, como pasa en esta, vamos a encontrar un número. ¿Sí? Tenemos un 1 arriba y abajo tenemos la X. Podemos llegar a encontrar una constante, es decir, un número en el numerador y abajo un polinomio. ¿Sí? Esas son las únicas formas que nosotros vamos a abordar. No lo vamos a profundizar y ver las que están elevadas al cuadrado. ¿Sí? Perfecto, profe, ahí ya me quedó más claro. Ya. Bien, entonces, por ejemplo, en esta función que tengo aquí, donde está la fórmula. Para poder sacar la asíntota vertical, siempre lo que voy a hacer es extraer el denominador, ¿sí? Voy a extraer el denominador, el x más 2. Entonces, ¿yo qué hago? De esa función que me dan, yo extraigo el polinomio del denominador. Entonces yo digo, bueno, voy a extraer ese polinomio. ¿Cuál es el polinomio? X más 2. Entonces, ese x más 2 yo lo voy a igualar a 0. Yo digo, x más 2 es igual a 0. ¿Y qué hago? Despejo la x. Al despejar la x me queda que x es igual a menos 2. Entonces yo por eso sé que la asíntota vertical es x igual a menos 2. ¿Se comprende? Sí, profe. Y después, ¿cómo sacamos? A ver, ¿quién le explica a su compañero cómo se saca la asíntota horizontal? ¿Quién se anima? ¿Cómo obtienen ustedes la asíntota horizontal? ¿Se acuerdan de eso? ¿Nadie se acuerda cómo sacar la asíntota horizontal? Profe, era de la división de los números los coeficientes que acompañan la X en cada Exacto, polinomio. en cada polinomio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo su compañera? Hay que dividir los coeficientes, es decir, coeficientes son números. Hay que dividir los números, esos coeficientes, que acompañan a la variable x de cada polinomio, del polinomio que está en el numerador y del polinomio que está en el denominador. Entonces, en nuestro caso, tenemos x más 1 arriba. Entonces, el número que acompaña a la x es un 1, que no lo escribimos, pero tenemos allí un número 1, allí, que está acompañando a la x. ¿Sí? Y después, en el polinomio del denominador, tenemos justamente la x acompañada igual por otro 1. Entonces, ¿qué hacemos? 1 dividido 1 nos va a dar 1. Entonces, por eso y igual a 1 es la asíntota horizontal, es decir, la asíntota es una recta horizontal que tiene ecuación i igual, en este caso, a 1 por la división de estos dos números que están acompañando la variable x. ¿Sí? Ahí está, profe, ahí está. Ya lo tengo más claro el tema ya. Gracias. Bien. Y después tenés que armar una tablita de valores, tablita que le ha ocasionado dolores de cabeza a varios de tus compañeros. No a todos, pero a varios sí.
Esa tablita de valores, para poder graficar las curvas que estamos viendo en color verde, ¿sí? O la curva que vemos en color azul aquí, esa tablita de valores tiene que partir de la asíntota vertical. O sea que yo voy a sacar mi asíntota, voy a decir x más 2 igual a 0. Despejo la x, me da x igual a menos 2. Una vez que yo tengo el valor de la asíntota vertical, que es x igual a menos 2, en este caso, lo que voy a hacer para armar la tabla es dar dos valores o tres valores mayores que menos 2 y dos o tres valores menores que menos 2. Tengo que dar dos valores que sean mayores que menos 2 y valores menores que menos 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo armo la tabla. No doy cualquier valor. Yo no empiezo dando una tabla con valores de x, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Porque voy a poder obtener solamente esta rama que tengo acá. Si doy Profe, esos valores. ¿Sí? Sí. eso que dice ahí de lo que me estaba diciendo usted para encontrar lo del coso vertical, lo de x más 1 y eso x más 2, ¿de dónde lo Sí. saca usted? ¿Ya viene ya en el cálculo o es después de hacer todas las operaciones? No, lo sacás de la misma función haciendo el cálculo. Perfecto. Vos allí extraes el x más 2, lo igualás a 0. Y allí te va a dar que la asíntota vertical es x igual a menos 2. El denominador de toda función racional te va a dar cuál es la asíntota vertical. Y esa asíntota vertical, ese número que a vos te dé, te puede dar menos 2, menos 3, 1, 2, el que sea. Desde allí vos vas a decidir dos valores mayores que menos 2 y dos valores menores que menos 2 en tu tabla de valores. ¿Sí? Cuando construís la tabla, das valores a x. Después vas a reemplazar en toda tu función esos valores de x y vas a obtener los valores de y. Y de esa manera obtenés puntitos en el plano. Esos puntitos en el plano te van a ayudar a bosquejar lo que es justamente las ramas de esta función racional. ¿Sí? Las ramas de la hipérbola. Buenísimo, buenísimo, profe. Ahí entendí ya mejor el tema. Gracias. No, de nada. Por ejemplo, acá vos tenés asíntota vertical x igual a 1. Entonces, en tu tabla te conviene dar, una vez que vos determinaste tu asíntota vertical, decís, bueno, voy a dar dos valores o tres valores, dependiendo qué tan exacto querés el gráfico, das dos valores o tres de x, pero tienen que ser mayores que 1 y menores que 1. Entonces yo cuando armo la tabla digo x igual a 2, a 3, ¿sí? Parto desde ese 1, digo x igual a 1, después digo x igual a 2, x igual a 3, o x igual a 4, doy esos tres valores. Después digo tres valores menores que 1, entonces digo x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a menos 2. Entonces de esa manera armo la tabla para poder tener las dos partes de la hipérbola. Yo tengo que encontrar dos curvas. Estas dos curvas violetas tengo que encontrar. Entonces esas dos curvas violetas las voy a encontrar dando valores a x, reemplazando en mi función y obteniendo los valores de y, que esos valores van a ser después puntos en el plano. ¿Sí? Bien, entonces quedaría practicar. ¿Los demás cómo van? Los que se unieron hace poquito, ¿cómo van con este tema? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿No entienden nada? ¿Entienden poco? Porque puede pasar, ¿eh? No hay problema en eso. Volvemos sobre la marcha. De este gráfico que estamos observando aquí,
¿Cuál es la ordenada al origen? Menos 1 Menos 1. Menos 1. Bien, ¿en X o en Y? en I. En Y. Bien. ¿Y como punto cómo sería? Si yo quiero saber este punto que tengo aquí. Y igual a 0, punto y coma menos 1. Muy bien. 0 en X y menos 1 en Y. Muy bien. ¿Cuál es la raíz de esta función? No tiene. Muy bien, no tiene. ¿Cómo sabemos que no tiene? Porque no hay asíntota horizontal. Hay asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? En la que estaba en el eje X. Muy bien, es justamente la recta horizontal que pasa y coincide con el eje X. Muy bien. O sea que yo tendría mi asíntota horizontal aquí. ¿Y cómo sé que no tengo raíz? ¿Qué observan ustedes en el gráfico que les dice yo no tengo raíz acá? Que la curva nunca, o sea, la hipérbola nunca va a tocar el eje X. Muy bien, exacto. Nuestra hipérbola, es decir, nuestras curvas, que en este caso están representadas por el color violeta, en ningún momento atraviesan el eje X. Lo único que hacen es acercarse mucho al eje X. Ven que esta curva viene así y se acerca mucho al eje X. Esta viene aquí y se acerca mucho al eje X, pero en ningún momento atraviesa el eje X. ¿Lo ven a eso? Por tal motivo, no tengo raíz. Si yo les pregunto cuál es el dominio de esta función, ¿ustedes qué me dirían? Es todos los reales excepto el, el menos uno, que es la asíntota. Muy bien, todos los números reales menos el 1, que es justamente la asíntota vertical. El dominio siempre está relacionado con la asíntota vertical. ¿Sí? ¿Y la imagen cuál sería? La imagen igual sería todos los reales excepto el cero, ¿no? Muy bien, exacto. Todos los números reales menos el 0. ¿Sí? ¿Por qué el 0? ¿Por qué les parece que incluimos a todos los reales menos al 0? El 0 lo dejamos excluido allí, en la imagen. En este caso es la asíntota horizontal. Muy bien, porque la imagen está asociada a la asíntota horizontal. Yo sé que están incluidos todos los valores de i, ¿sí? Todos los valores de i, excepto el 0, porque por 0 está pasando la asíntota horizontal. Ese valor no está incluido, porque en las asíntotas sabemos que no tenemos función, ¿sí?
Entonces allí la imagen está asociada a la asíntota horizontal y lo que es el dominio está asociado a lo que es la asíntota vertical. ¿Todos ven eso? ¿Alguien no lo ve? ¿Eso se ve, chicos? Esta es otra forma de función racional que podemos llegar a encontrar. ¿Sí? ¿Todos van bien con el práctico? ¿Van bien? ¿Van mal con el práctico? ¿Lo están avanzando? ¿Lo terminaron? Yo en mi caso lo terminé, profe. Bien. ¿Necesitan más ejercicios para practicar? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, habla Silvana. Sí, Ando te haciendo unas reconocí por la cosas voz. y estoy escuchando, pero no me podía conectar con mi teléfono. Profe, yo necesito más ejercicios. Bueno, entonces prepara un complementario, pero siempre Por tengan favor. el trabajo práctico realizado. Siempre realicen los trabajos prácticos, el principal. Los complementarios Sí. es opcional, el que quiere lo hace, el que no, no, ¿sí? Pero el trabajo práctico principal siempre háganlo, ¿sí? Sí, yo no lo terminé, pero voy muy bien. Bueno, me alegro. Fundamental Pero me porque gustaría después, decir, después cuando vienen los parciales y necesitamos subir un puntito, ese puntito lo va a otorgar los trabajos prácticos, chicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso hace mucho cuando empezamos la cursada? sí, profe. Bueno, entonces cuando a veces necesitan un puntito para acceder a la promoción, por ejemplo, ese punto no es necesario que ustedes recuperen el parcial. Entregando los trabajos prácticos del tema que se esté evaluando en ese parcial, van a obtener el punto para la promoción. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, lo que sí, antes de que finalice esta llamada, les voy a presentar a las funciones exponenciales. El tema que sigue, ¿sí? Vamos después ya a comenzar con funciones exponenciales. Entonces, una función exponencial tiene esta forma, esta curvita, así, ¿sí? Cuando la curva crece, se dice que la función exponencial es creciente. Cuando la curva decrece, la función exponencial es decreciente. ¿Sí? Puede tener esta forma de curva ascendente o podemos llegar a tener esta curva descendente. Esta es la forma que adoptan las funciones exponenciales, que es el siguiente tema que vamos a ver. ¿Sí? Y la forma analítica de una función exponencial está dada a través de esto, de decir f de x igual, este es un ejemplo, ¿no? 2 elevado a la x. ¿Sí? Acá es donde vamos a encontrar 2, 3, 4, ¿no? Vamos a encontrar 2 elevado a la x, 4 elevado a la x, 3 elevado a la x, ¿sí? Es allí donde tienen esta forma. ¿Cuál es la forma particular de una función exponencial? Que nosotros tenemos a la variable x
en el exponente. Por eso se denomina función exponencial, porque yo tengo a mi variable x en el exponente. Yo tengo un número específico que está elevado a x. ¿Ven la forma que tiene la función exponencial? Entonces yo tengo f de x igual a 2 elevado a la x. Yo sé por ese formato que adopta la función que estamos dentro de función exponencial. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Yo tengo f de x igual a 1/2 elevado a la x. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo un número elevado a la x. Como la x está en el exponente, de allí es donde se denomina función exponencial. ¿Lo ven a esto? Sí, profe. Entonces, la función exponencial siempre, su fórmula, está compuesta por una base, ¿sí? La base siempre va a ser un número, en este caso nuestra base es 2, en este caso específico porque es un ejemplo, la base es 2, siempre la base va a ser un número, ¿sí? Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Cualquier número. Y ese número está elevado a la x, ¿sí? Como la base es mayor a 1, yo tengo un valor mayor a 1, yo digo que mi función exponencial es creciente, ¿sí? Por eso yo sé que mirando solamente mi base, ¿sí? Siempre tengo la base y el exponente. La base es un número, el exponente es la x. Entonces allí, yo observando la base, yo tengo un 2 allí. El 2 es un número mayor que 1. Entonces, como yo sé que tengo un número mayor que 1, yo de antemano tengo información de esa función. Sé que la función es creciente. Es estrictamente creciente. En todo momento va a crecer la función. ¿Sí? Las funciones exponenciales lo que tienen la particularidad es que en todo momento crecen. ¿Sí? En todo momento va a crecer la función y no tiene otra posibilidad. O en todo momento va a decrecer. Si es que estoy en el ejemplo 2. ¿Sí? Y tengo una sola curva, ya no tengo la hipérbola como teníamos hace un ratito, sino que tengo una curva que en todo momento va a crecer o una curva que en todo momento va a decrecer. ¿Sí? Y yo voy a saber si mi función exponencial es creciente o decreciente analizando la base. ¿Sí? La base, por lo general, oscila o varía entre 0, comienza en 0, hasta más infinito. ¿Sí? Entonces yo por eso sé que si estoy entre 0, mi base está entre 0 y 1, es decir, un valor entre 0 y 1, un cuarto, un medio, un tercio, un quinto, ¿no? Valor más chiquitito que 1 y mayor que 0, yo sé que voy a estar con una base entre esos dos valores que me va a permitir deducir que mi función es decreciente. Si yo tengo una base menor que 1 y mayor que 0, porque ahí es donde está la condición, yo digo, la base es menor que 1, es un número, la base es un número, siempre tenemos que tener en cuenta esto, es un número menor que 1 y mayor que 0, yo sé de antemano, sin graficar, sin nada, si yo solamente doy fórmula, yo sé que voy a tener una función exponencial decreciente, que en el momento después cuando la grafique y me pidan graficar, voy a obtener una curva decreciente de estas características. ¿Sí? Por eso acá yo tengo un medio elevado a la x. Yo sé que así tengo una base que oscila entre dos números, varía, entre 0 y 1. ¿Sí? Menor que 1 y mayor que 0. Yo puedo tener un cuarto, un medio, un tercio, un quinto. ¿Sí? Puedo tener ese tipo de bases. Si yo tengo una base
que varía entre 0 y 1, es allí donde sé que mi función exponencial es decreciente. ¿Sí? Si yo tengo un número mayor que 1, la base es mayor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sea, es allí donde yo sé que mi función exponencial es creciente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver nosotros con función exponencial. La diferencia siempre va a estar en la base que tengamos. Dependiendo la base que tenga esa función exponencial, es donde vamos a poder determinar si la función es estrictamente creciente o si la función es estrictamente decreciente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta allí con esto? Profe, ¿y van a tener raíces igual? Puede llegar a pasar que tenga raíces, puede llegar a pasar que no. Ah, ok. Sí. Puede ser que las tengamos desplazadas, ya vamos a ver los desplazamientos. Pero en el caso de estas funciones exponenciales simples, que no tienen desplazamientos, es allí donde no van a tener raíz. ¿Sí? Acá no tenemos raíces. Pero sí lo que vamos a tener, siempre en una función exponencial, va a ser la asíntota horizontal. ¿Sí? Siempre voy a tener asíntota horizontal en la función exponencial. Y desaparece la asíntota vertical. Ya no tengo asíntota vertical. Lo único que tengo como elemento dentro de la función exponencial es la asíntota horizontal. ¿Sí? Que en este caso es i igual a 0 para ambos casos. Acá tenemos una asíntota. ¿Por qué sé que tengo una asíntota? Porque la función se va pegando cada vez más al eje X. Se acerca mucho, pero no lo corta ni lo toca, sino que hay un acercamiento hacia el eje X. Por lo tanto, yo allí tengo una asíntota horizontal. ¿Lo ven a esto? Profe, entonces, si no hay asíntota vertical, el dominio va a ser siempre reales. Exacto, Ok. tal cual. Muy bien. Muy bien el razonamiento, exacto. Siempre el dominio van a ser todos los números reales. ¿Qué es lo que va a variar? Si tengo asíntota horizontal solamente. La imagen. La imagen. Muy bien, la imagen va a ser la que va a variar. ¿Sí? El dominio no. El dominio siempre van a ser todos los números reales. Es algo parecido a lo que vimos en su momento con la función cuadrática. ¿Se acuerdan que la cuadrática, su dominio eran todos los números reales? Lo que varía en todo momento es la imagen, dependiendo cuál sea el vértice. ¿Sí? En dónde esté posicionado ese vértice. Bien. ¿Cuál sería la imagen de esta función creciente que tenemos aquí? Yo tengo que analizar la imagen de esta curva que está en color rojo. Sería desde 0, o sea, sin incluirlo, ¿no? Muy Y bien, al infinito positivo. muy bien. Desde 0 sin incluirlo, tendríamos un paréntesis allí, a más infinito. ¿Sí? ¿Y cuál sería la imagen de la función decreciente aquí? Viene desde el infinito positivo hasta el 0 sin incluirlo. Bien. ¿Y qué menciono primero si tengo que entrar de abajo hacia arriba? Ah, sería al revés. Tal cual, tienen la misma imagen. Claro, sería al revés. Desde 0, sin incluirlo, a más infinito. Recuerden que para la imagen entramos de abajo hacia arriba. Y estas dos funciones tienen la misma imagen.
porque tienen la misma asíntota horizontal. ¿Sí? Lo que cambia es el crecimiento, ¿sí? Una crece y la otra decrece. O sea que la Pero- imagen siempre va a ser hacia el infinito, Exacto, positivo. positivo. Ah, ok. ¿Y qué otro elemento tienen en común? Ambas no tienen raíces, dijimos. Ninguna de las dos tiene raíz. Tienen la imagen que va de 0 a más infinito. ¿Y qué otro elemento tienen en común? Que observan del gráfico. Las ordenadas del origen. Muy bien, la ordenada del origen. ¿Cuál es la ordenada del origen? 0, 1. Muy bien, el punto 0, 1. Muy bien, aquí tengo la ordenada del origen, porque la curva atraviesa el eje Y en un punto. Y ese punto justamente es el 1 en el eje Y. Si yo lo quiero como punto, digo, bueno, el punto 0 en X, 1 en Y. ¿Sí? Entonces allí tengo el puntito que es la ordenada del origen. Esa ordenada del origen para ambas es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia con respecto a elementos en común? Justamente esto, el crecimiento. Yo si esto lo quiero graficar, yo voy a saber si la curva va a crecer o la curva va a decrecer, es decir, si tiene esta inclinación la curva o si tiene esta inclinación, la curva de la función, dependiendo solamente la base. Voy a mirar la base y voy a decir, esta función exponencial, su curva tiene que crecer en todo momento. La inclinación es creciente. Y por otro lado, decimos que la curva tiene una inclinación decreciente. ¿Sí? Profe, en ese caso, siempre que sea un número fraccionario, sería decreciente. Y dependiendo qué número fraccionario tengas. Ah, Tiene que ser un valor entre 0 y 1. ¿Sí? sí, profe. Si yo tengo 3 medios elevado a la x, ¿es una función creciente o decreciente? Creciente, Creciente, muy bien. ¿Por qué? porque es mayor a 1. Es mayor a 1. Muy bien. Entonces yo digo, tengo 3 medios. 3 medios equivale a 1,5. Es un valor mayor que 1. Entonces tengo una función que es creciente. Yo si solamente quiero analizar este tipo de información, lo puedo analizar desde la fórmula. Después si me dicen grafique, bueno, yo ya sé que tengo que graficar una curva que en todo momento va a crecer. Si yo armo la tabla y me da puntitos en sí que me están dando una variación decreciente es porque en algo me equivoqué en el cálculo. ¿Sí? Acá igual vamos a armar tabla. Pero vamos a ir poco a poco con esto. ¿Sí? ¿Se comprende este primer pantallazo de función exponencial? ¿Les parece muy complicado lo que viene en la imagen? Sí, profe. Es Ya me más- perdí. Es Me más perdí, me fácil, es más fácil que la función racional. Profe, le queda menos de un minuto en la llamada, le aviso. Sí, eso vi recién. Es mucho más fácil de analizar y de realizar que la función racional, porque tiene menos elementos. Así que bueno, chicos, hasta acá los dejo y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Vamos a tener el martes recuperatorio y el viernes ya vamos a seguir con la clase, ¿sí? Ya tengo material que le subí en la plataforma, ¿sí? En la plataforma ingresan y pueden ver el material. Igual les voy a mandar este archivo, porque el otro día me colgué y no se los mandé. Bueno, profe. Bueno, chao, profe. Bueno, profe, gracias. Buenas Nos vemos. noches. Chao. Hasta luego, que anden muy bien.